Cristina Jurasek fue una profesora del Liceo de Niñas de Rancagua. El establecimiento tenía ese nombre porque fue el nombre con que fue fundado el liceo en 1906 y es el que posteriormente fue rebautizado como María Luisa Bombal. En su época fue el primer liceo femenino de Rancagua. Rancagua tenía nada más que un liceo de hombres, que es el actual Óscar Castro. Pues bien, una de las primeras profesoras de este liceo fue la profesora de gimnasia. El nombre que tuvo posteriormente fue Educación Física, pero en aquel tiempo se llamaba gimnasia. Entonces se estudiaba desde luego en Santiago, en lo que se fue con el tiempo el Instituto Pedagógico. Ahí se daba el título de profesor de gimnasia. Ella llegó a ejercer su profesión aquí a Rancagua, pero ella era rancagüina. Tuvo que ir a estudiar a Santiago. Ese solo hecho de que una mujer joven fuera a estudiar a Santiago era inusitado y causaba asombro que una mujer se fuera a estudiar a la universidad. Todavía, incluso en muchas carreras de la universidad, no se admitían mujeres. Y además, el sentido común decía en ese entonces que la mujer no era para entrar a la universidad. Pese a que allá había algunas doctoras, ya había algunas odontólogas, lo que había más eran profesoras, sí. Estamos hablando desde 1906, en que se fundó el liceo, en adelante. Yo creo que una de las primeras profesoras contratadas fue Cristina Jurasek. Y bueno, decía yo que era de Rancagua, porque su familia tenía raigambre en Rancagua por lo menos desde el siglo anterior. Uno de los antecesores de Cristina, no estoy seguro si era su padre o un tío, tuvo destacada participación en la Guerra del Pacífico de 1879. Su apellido aparece mencionado en los partes de batallas, de guerra, y aparece mencionado en los documentos de la época relacionados con conflicto bélico. Además, era una familia ya tradicional. Yo no estoy seguro cuál fue su origen europeo. No me atrevo ni a pronunciarme por una nacionalidad determinada. El hecho que esa familia llegó en algún momento desde Europa. Volviendo a Cristina. Cristina rompió muchos moldes de la época, muchos tabús. Uno de ellos era el que las mujeres no necesitaban ir a estudiar a la universidad, lo acabo de mencionar. También era más restringido, no necesitaban estudiar humanidades. Con que llegaran hasta tercer año de humanidades bastaba. No se necesitaba más. Y en aquel entonces las humanidades, que corresponde a la educación media actual, era de 6 años hasta el 6º año de humanidades. Pero en el liceo de niñas llegaba solamente hasta tercer año, porque no se necesitaba más. Bueno, tenemos ya dos cosas que doña Cristina, enseguida el hecho ese de que le enseñara a jugar básquetbol, que armara equipos de básquetbol que compitieran en el liceo entre ellas mismas, y que a falta de cancha, porque en el liceo no existía, y todavía hasta hace muy pocos años no existía en canchas de básquetbol, ni existía gimnasia. Entonces, en un lugar que no había considerado necesario un gimnasio o una cancha de básquetbol, bueno, ¿qué se hacía? Entonces, ella hizo lo que estimaba su espíritu, su modo de ser, su dinamismo y su sentido práctico, en fin. Tenía muchos atributos. Construyó una cancha de básquetbol.
dirigiendo ella la construcción, diseñándola ella. ¿Y dónde la construyó? En el patio de su casa. Más todavía, en el jardín de su casa. Tenía un precioso jardín que daba a la calle y arrancó los árboles, despejó, arrancó los arbustos, le dio la dimensión de una cancha y armó una cancha. Bueno, una de las cosas era que la mujer tenía que dedicarse a cosas más finas que la gimnasia, a la danza, por ejemplo, para ejercicio físico, al ballet, si que quería algo artístico, o si no, tenía que ser, desde luego, lo que se llamaba las labores del sexo. Ahora suena feo decirlo, pero así se denominaba. Y eso consistía en que tenía que barrer, limpiar, hacer el aseo, regar el jardín, en fin, hacer comida. Todas esas eran las labores de las mujeres. Y a eso tenían que dedicarse. Fue la primera mujer en Rancagua que anduvo en bicicleta por la calle. Y no era que ella usara una bicicleta para salir de paseo, nada de eso. La usaba como su propio medio de locomoción. Ella desde su casa al liceo se trasladaba en bicicleta, de vuelta se trasladaba en bicicleta, cuando salía de compras salía en bicicleta, es decir, era su medio de locomoción. Y seguramente, como era una mujer muy práctica, le salía mucho más barato que estar contratando un taxi para trasladarse a cualquier lado. Además que había un solo taxi del año 1915. Hay que pensar también lo caro que sería hacer un viaje. Mucha gente usaba ese taxi para pasear por la ciudad nomás. No para viajes determinados o recorridos determinados, sino para dar una vuelta en taxi y después decir, yo anduve en auto.